ya no ahora porque si no se nos alarga mucho. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mandar correos consultando o con las observaciones que yo tengo. A veces es como que necesito un contexto, mayor antecedente de ciertos gastos, y hay en algunos casos que quizás cierto gasto no se puede ejecutar, ya, porque hay que recordar que nosotros estamos financiados con fondos públicos de ANID, entonces hay ciertas restricciones con el tipo de gasto, ¿ya? Bueno, en las bases del concurso se especificaban como los tipos de gastos que se podían ejecutar o los tipos de gastos que no se podían ejecutar, ¿ya? Entonces, vamos a partir por ahí. Yo voy a empezar a proyectar mi pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, el objetivo de esta reunión, como decía Maverick, era ilustrarlos a ustedes de cómo se va a entregar estos fondos que ustedes se han ganado para ejecutar sus proyectos, ¿ya? En este caso, como yo les explicaba, nosotros trabajamos con fondos de ANID, por lo tanto, la forma en que nosotros entregamos estos fondos no es como haciendo un depósito a cada uno de ustedes o a sus universidades, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero la forma en que hemos tenido que trabajar desde el inicio del consorcio es que nosotros ejecutamos pagos por el monto que ustedes se han adjudicado, ¿ya? Eso significa que ustedes tienen que tramitar ciertos gastos y esos gastos los hacemos nosotros a través de la PUCB, ¿ya? Independientemente que el gasto sea para beneficiario de USACH o de UCN, ¿ya? Todo tiene que pasar a través de PUCB y todos los documentos tienen que ser emitidos a nombre de la PUCB. Entonces, bueno, estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. El objetivo ya se lo hemos indicado. Entonces, como les explicaba yo, los fondos pueden ser empleados exclusivamente para costear los gastos que fueron solicitados y aprobados, ¿ya? En la adjudicación del proyecto, los que pueden corresponder, por ejemplo, a los siguientes ítems: material para la construcción de prototipos, insumos y fungibles de laboratorio, otros gastos, como por ejemplo, bueno, transporte. La verdad es que se me fue, pero no debería estar ahí. Ya podría ser arriendo de equipamiento, servicio a terceros o material de oficina en este caso, ya que como son cursos, ahí en este tipo de convocatoria se da ese tipo de gasto. Entonces, las cosas que no se pueden rendir en este caso son inversión, como compras de equipos, computadores, celulares, impresoras, etcétera. Facturas emitidas por las instituciones del consorcio, en este caso no se pueden pagar servicios en lo que estén asociados UCN, USACH o PUCB, porque bueno, sabemos que dentro de las universidades hay muchas unidades o laboratorios que prestan servicio y que facturan con el nombre de la institución, eso no se puede. Boletas de honorarios al equipo académico que tenga vínculo contractual con alguna de las universidades, o sea, a ningún profesor. Boletas de honorarios por concepto de remuneraciones al director y resto de integrantes del proyecto. Traslados, viáticos o alimentación. Aquí el traslado y alimentación dentro de los proyectos que vi, hay uno que tiene traslado y que es tema de una visita. Entonces hay ciertos gastos que podrían excepcionalmente hacerse siempre y cuando tengan una justificación, o sea, siempre y cuando la ejecución del proyecto dependa de eso, o sea, una actividad imprescindible, ¿ya? Pero como les dije, eso lo vamos a ir viendo de manera interna con cada uno de los proyectos. Bueno, tampoco se puede lo que son seguros,
de ningún tipo. Y hay algunos casos en el que ANID solicita antecedentes adicionales. Ya en este caso, como yo les decía, excepcionalmente un traslado se podría hacer siempre y cuando la ejecución del proyecto dependa de ello. Entonces, en este caso se pide como un anexo adicional. Y eso lo vamos a ir viendo cuando se vayan como generando este tipo de gastos. Yo les voy a ir pidiendo, o Lorena o Carla, le van a ir pidiendo como estos antecedentes o estos formularios adicionales que solicitan. Entonces, como yo les decía, la entrega de este subsidio, de este financiamiento que ustedes se han ganado, es a través de pagos que se ejecutan aquí en la Universidad Católica de Valparaíso. Bajo estas 4 modalidades que yo les presento aquí en pantalla, que son pago de factura, solicitudes de orden de compra, lo cual genera una factura posteriormente, ¿verdad? Solicitud de pago de boletas de honorarios a terceros y solicitud de devolución de gasto, lo que significa que ustedes hacen el gasto y luego piden el reembolso. No se tramitan, por ejemplo, pagos y compras al extranjero, ni tampoco se entregan fondos a rendir. Tampoco se tramitan pagos digitales, o sea, pagos en lo que esté involucrada una tarjeta de crédito. O sea, como que nosotros lo gestionemos. Ahora, si usted necesita hacer una compra con tarjeta de crédito internacional o lo que sea, usted lo pueden hacer y luego piden reembolso. Esas son como las modalidades en las que se entrega el financiamiento. ¿Ya? Entonces, hay ciertas consideraciones que se deben tomar para cada uno de estas modalidades. O sea, para lo que son las facturas, es importante que revisen bien esta presentación, ya que pueden generarse problemas posteriores si no se cumple lo que dice aquí, ¿ya? Entonces, lo primero es que se pueden pedir facturas directas al proveedor siempre y cuando sea un monto inferior a 500,000 pesos. ¿A qué yo me refiero con una factura directa? A cuando yo le pido a un proveedor ciertos artículos, él me los manda, me manda la factura sin tener un respaldo de una orden de compra, quizás porque ustedes tienen ya contacto, le han comprado antes, ¿verdad? Entonces, esa persona le manda las cosas, los artículos a crédito, ¿verdad? Y le mandan la factura para que se tramite el pago. A eso yo me refiero con una factura directa, ¿ya? Esto se puede ejecutar siempre y cuando el monto de la compra o de la factura sea menor a 500,000. Ya si es 501,000, tienen que solicitar una orden de compra previo a generar la factura, ¿ya? Siempre las facturas deben llegar lo antes posible. ¿Por qué? Porque la universidad tiene 8 días ante el Servicio de Impuesto Interno, 8 días corridos ante el Servicio de Impuestos Internos para poder aceptar o rechazar la factura. ¿Y qué pasa? Que cuando dicha factura no está ingresada en el sistema antes de esos 8 días, la universidad la rechaza, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el proveedor va a ver que su factura fue rechazada en el Servicio de Impuesto Interno y por lo tanto ya no se va a poder tramitar. Ya después que se rechaza una factura no hay vuelta atrás, no se puede volver a hacer, van a tener que pedir una nueva. Entonces, por eso es importante que inmediatamente llegue la factura, la ingresen al formulario, que ahora le voy a mostrar. La condición de venta debe indicar a crédito, debe ser emitida a nombre de la PUCB todos los documentos. Si usted va a solicitar una cotización, también tiene que venir a nombre de la PUCB, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que ejecutamos y hacemos el pago. Y se va a incluir en la factura o en los documentos el código de proyecto que ustedes ven en pantalla, que es el proyecto Science App, ¿ya? Es el código del consorcio. Nosotros internamente les vamos a entregar un código
pero ese código es solamente para un tema de orden interno de nosotros y para que ustedes también puedan identificarse cuando hagan el gasto, pero ese código que es interno no tiene que ir en los documentos oficiales, no tiene que ir en las facturas, ¿ya? No sé si está claro hasta ahora o si hay alguna consulta. Ya, voy a continuar entonces. Oye, yo tengo una consulta, disculpa, que no me podía conectar. Ahí hay una restricción de que no se pueden pagar honorarios a nadie del equipo, pero yo tengo un ayudante y se supone una ayudante alumna que yo le iba a pagar algo de honorario. ¿Eso cómo lo puedo hacer? ¿Eso está incluido y está declarado en el proyecto por si acaso? Sí, en este caso, como es modalidad de ayudante, sí se le puede pagar. A lo que se refiere es a personas del equipo Science Up. Por ejemplo, que yo le diera un servicio a su curso, usted no me puede pagar a mí. A eso se refiere. No, sí, tengo Claro, claro. o a Los académicos profesores, no. sí, o a docentes, sí, que tengan un contrato con alguna de las tres instituciones. Eso es lo que no se puede. Ok, Pero los no, si era más ayudantes, que sí. nada que me preocupaba el ayudante. Ah, ya, perfecto, ya. Continuamos entonces. María del Carmen, Gracias. Sí, ¿sí? ¿Me escuchas? sí, Opa, hola, hola a todos. Una consulta, por ejemplo, para comprar la licencia de un software, ya. Sí, sí, eso también lo tenía en mis notitas. ¿ya? En este caso aquí, lo importante es que el documento o el invoice venga a nombre de la PUCB, que eso es como lo más delicado, porque a veces cuando uno compra por plataformas, emiten los documentos como a nombre de la persona que compra o que ingresa los datos. Ok, Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de que el invoice venga a nombre de la PUCB, ¿ya? ok. Sí, pero si yo vi por ahí que habían algunas como licencia, igual esos son gastos que se pueden hacer porque son como atingentes al curso, por Exacto. ahí por el tipo de software que yo vi en uno de los proyectos que probablemente sea el suyo. Ajá. Entonces, sí, siempre y cuando, bueno, en este caso tendría que pedir una devolución de gastos. Como yo le decía, nosotros no generamos compras internacionales. Entonces, Ujú. usted necesita comprar a ChatGPT, no podemos nosotros comprar la licencia a ChatGPT, tendría que comprarla a usted y pedir Ajá. un reembolso. Ok, Sí. ya, ahí me Pero, queda claro. y tomando en cuenta que la invoice que genera ChatGPT debe venir a nombre de la PUCB. Ok, me queda ¿Ya? claro. Muchas gracias. Ya. Ya, entonces, les voy a ir mostrando como las cosas en específico para cada tipo de gasto y luego les voy a mostrar, porque se habla mucho aquí en esta presentación de ingresar al formulario. Después yo les voy a decir el cómo tienen que hacer esta solicitud, ¿ya? Entonces, para solicitar una orden de compra, yo no sé si alguien tiene duda de qué es una orden de compra o cómo funciona una orden de compra, pero básicamente una orden de compra es como un pagaré, o sea que en la universidad se compromete a realizar el pago por estos productos que estás cotizando. Eso es. Entonces, para eso, ustedes deben pedir una cotización a nombre de la PUCB y solicitar la orden de compra a través del formulario, donde ahí le va a pedir los datos de cuánto es el monto, cuáles son los artículos, a qué dirección se despacha. Es importantísimo colocar una dirección completa y la dirección debe ser institucional, o sea, debe ser una dirección que llegue a PUCB, USACH o UCN. No se permiten envíos a direcciones particulares, ¿ya? Eso es súper importante también. Siempre tiene que ser a un laboratorio, a una unidad de las tres instituciones del consorcio. Y ahí importante también ser lo más claro posible, indicar, qué sé yo, piso, laboratorio. Imagínese que la persona que va a entregar el producto tiene que guiarse por esa directriz que usted le da. Si pone, por ejemplo, Campus Curauma, PUCB y nada más, ahí probablemente va a quedar en la portería y no van a saber a quién entregarlo, ¿ya? Pero si usted pone un laboratorio, la escuela,
le va a llegar de forma más certera. Ya, entonces, una vez que se emite la orden de compra, esta orden de compra le llega directo al proveedor. Ya, nosotros igual hemos estado trabajando últimamente en avisarle a ustedes cuando sale esa orden de compra, ya para que ustedes estén al tanto y puedan darle seguimiento, pero además ustedes también nos pueden preguntar a nosotras vía correo si es que se ha demorado mucho en obtener ese documento. Ya, importante que la cotización venga con los datos del proveedor, porque muchas veces pasa que las cotizaciones vienen con los nombres de fantasía de las empresas. Entonces, en ese caso, no tenemos la información legal, ¿ya? Y como yo les decía, esto es como una especie de contrato, que la empresa, la PUCB se compromete en pagar ese monto por esos artículos. Entonces, es importante que siempre que ustedes reciban una cotización, se aseguren de que el proveedor incluya sus datos, su razón social, sus datos bancarios, valor unitario, porque o se incluye o no incluye el IVA, ¿ya? Y siempre nosotros trabajamos con valores IVA incluido. Siempre hay que considerar el IVA, porque obviamente que encarece el producto y ustedes tienen que pensar que el monto que se le va a descontar a ustedes es el monto incluido el IVA. Ya, para las solicitudes de pago de boletas de honorario, en la universidad tenemos 2 fechas de pagos, ya que normalmente son 15 y 30, pero no necesariamente todos los meses son 15 y 30. Por lo tanto, estas fechas se van modificando. Igual yo trato de avisar todos los meses como cuáles son las fechas de pago para que ustedes, y les digo ya, hasta este día pueden mandarla con tal fecha. Entonces, eso igual se va a estar informando. Pero en caso de que usted no le haya llegado esa información y requiera generar un pago, antes de emitir la boleta debe preguntarnos cuál es la fecha de pago. Le preguntan ahí a su respectiva ejecutiva financiera cuál es la fecha que estamos manejando. ¿Por qué? Porque aquí son súper estrictos con eso. O sea, la fecha de emisión de la boleta tiene que ser la fecha en la que se va a pagar, ¿ya? Entonces, como yo les digo, ronda entre los 15 y los 30. Por ejemplo, ahora en el mes de marzo, tenemos hasta el 31, o sea, el 31 es la fecha de emisión, ¿ya? Y tenían las personas que son adjudicatarios de otros proyectos, tenían hasta hoy día para enviármela. ¿Se fija? Entonces ya probablemente si usted necesite pagarle a alguien, va a quedar para pagar abril, que va a ser otra fecha, va a ser 15 de abril, probablemente la siguiente fecha que tengamos para pago. Bueno, aquí importante, la PUCB es la que retiene, bueno, que ya este año subió el 13%, ya está desactualizado, estamos en 14.5 creo, 14 y algo, y eso siempre la boleta hace la retención la PUCB, ¿ya? Y importante también es que la glosa la consulten también, ¿ya? En ningún caso puede decir incentivo, ¿por qué? Porque se puede malinterpretar por parte de ANIT. Entonces, siempre tenemos que emitir la boleta en base al servicio. Por ejemplo, en este caso hay muchas ayudantías. Entonces, ayudantías para curso tal, proyecto 2062, 142, 145. Importante siempre que se incluya el código del proyecto. Si no incluye el código del proyecto, es una boleta que va a ser rechazada y por lo tanto va a tener que anularla y emitir de nuevo. Y la otra cosa importante es que la universidad tiene una restricción de que solo se pueden emitir 2 boletas al año sin contrato. Ya, o sea, cualquiera persona que trabaje con ustedes, si va a emitir una tercera boleta, debería generarse un contrato, independientemente que esa boleta la haya emitido al proyecto Innova en el Aula o proyecto Vinculab o proyecto Growing Up. Si ya es una tercera boleta, se tiene que generar el contrato. No es algo tan complicado, se llena un formulario con los datos, se pone como la actividad que va a realizar, se solicita, no es una cosa así como que sea tan engorrosa, pero sí hay que solicitarlo con anticipación para que al momento de que se vaya a pagar esa tercera boleta, no haya inconvenientes.
porque si llega una tercera boleta sin contrato, queda rechazada en el sistema. Y eso yo no lo veo inmediatamente, me sale como ya cuando están tramitando el pago, ahí me llega el aviso de que no se puede tramitar. Entonces, para evitar esos inconvenientes, es importante que ustedes les pregunten a las personas, ¿ha emitido boleta la PUCB este año? Y ahí podemos tomar acción. Entonces, como cosa importante, previo a emitir boleta, siempre consultar la fecha pago y confirmar glosa. Ingresar la solicitud vía el formulario, adjuntando PDF y el formulario de registro de proveedor si es la primera vez que la persona ha emitido una boleta a la PUCB. Si anteriormente se le ha pagado una boleta a través de la PUCB, no es necesario el formulario de proveedor. Ya, para el caso de la solicitud de reembolso, es importante tomar las siguientes consideraciones. Los pagos siempre tienen que ser en efectivo o tarjeta de débito, salvo las compras online. Las compras online, obviamente, sí se permite que sean con tarjeta de crédito, ¿ya? El monto máximo de una boleta es de 3 UTM. Yo creo que ese monto está un poquito más alto, ronda por los 180.000, ¿ya? Pero ese es el máximo que se puede emitir con una boleta normal, de compra-venta normal. Si ya supera ese monto, supongamos que hay una boleta, una compra de 250.000, tendrían que emitir una factura a nombre de la PUCB o dividirlo, si son muchos productos, en 2 boletas, que es lo que yo más recomiendo, porque emitir una factura a nombre de la PUCB también tiene ciertas consideraciones que muchas veces no se cumplen. Y la principal que tenemos con esta es que muchas empresas, aunque pague uno al contado o con tarjeta de débito, emiten la factura a crédito, con lo cual yo no la puedo tramitar porque aquí el sistema la rechaza inmediatamente. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que esa factura no está pagada y por lo tanto yo cómo voy a reembolsar una factura que aún no se ha pagado. Esa es como la lógica. Y además de eso debe enviarse el archivo XML a facturaspro@pucb.cl. Esto es para todo tipo de facturas, tanto para facturas con orden de compra o facturas directas. Siempre el XML de la factura debe enviarse a Facturas Pro. Normalmente los proveedores que ya han comprado la PUCB saben esto, pero si es un proveedor nuevo que nunca le ha emitido factura a la PUCB, es importante que se lo mencione. No se aceptan documentos o invoice emitidas a nombre de personas naturales diferentes o jurídicas diferentes a la PUCB. En el caso de los vouchers de Transbank, que ahora también se aceptan como boleta, son documentos válidos siempre y cuando indique válido como boleta y además se adjunte un detalle de los artículos comprados con sus valores, ¿ya? Esto podría ser incluso hecho a mano, porque yo entiendo que hay tiendas pequeñas que muchas veces te entregan el voucher y no te entregan como un detalle, pero eso usted mismo ahí puede pedirle ya, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto otro? Y poner como, mandarme un detalle, ¿ya? Hay algunas restricciones aquí en que no se pueden efectuar gastos los días sábado, domingo, festivo. No se permiten gastos por alimentación, no se puede acumular puntos de ningún tipo, o sea, en COSUD, LAMPAS, COPEC, el tipo de puntos que sea. Obviamente tampoco se aceptarán gastos excesivos o desproporcionados. Todo el gasto que se solicite debe ser coherente con las actividades a realizar. En este punto no están permitidos regalos personales, celebraciones o premios. Ya, así que hay que tener ojo con eso porque de repente se puede llegar al error en este tipo de convocatoria como para motivar, compro tal cosita y le entrego a los alumnos. No, eso no se puede, ¿ya? Entonces ahí, si tienen alguna duda con el tipo de gasto, por favor pregúntenos primero. Ya, yo prefiero que me pregunten, las chicas también, Carla y Lorena también, que nos pregunten antes, porque ya después que está hecho el gasto, usted va a tener que asumirlo.
No se pueden rendir gastos de transporte. En este caso, hacemos la salvedad de Uber, Cabify u otros en el caso de que se le permita transporte. Solamente se permite transporte asociado como a una empresa, que usted contrate un servicio de transporte. Ya tampoco se permite uso de vehículo propio, benzina, peaje, ese tipo de cosas. Entonces ahí, bueno, ese, como yo les decía, ese es un caso particular de un proyecto, pero en este caso tendrían que contratar una empresa para el traslado. Y obviamente los gastos quedan sujetos a nuestra revisión y aprobación. Por eso yo les decía, si tienen alguna duda con algún tipo de gasto, es importante que nos pregunte primero si se puede ejecutar o no. En el caso de, como yo les decía, excepcional, en que se necesite comprar alguna cosa vía online en el extranjero, en el caso del software de Roberto, se tiene que considerar que, bueno, antes de realizar el gasto es importante que estemos nosotros informados, que el pago siempre debe hacerse en una cuota. ¿Por qué? Porque a ustedes se le van a reembolsar en una cuota, eso no lo exige ANIT. El invoice o comprobante debe venir emitido a nombre de la PUCB. El invoice debe encontrarse exento de impuestos. Si no es posible, deberán comunicarse conmigo antes. Y además se debe adjuntar la cartola con el gasto y comprobante de pago. Ya, estos son como los requisitos que tienen para las compras internacionales. Entonces, ya, ¿y cómo yo hago para solicitar los pagos? ¿Y cómo yo hago para solicitar como esta devolución? Entonces, toda la documentación, todos los comprobantes deben ser escaneados. Obviamente, si son digitales, no es necesario, porque ya yo lo tengo en digital. Y si no, si tengo un documento físico, yo tengo que escanearlo o sacarle una imagen en que sea visible, que tenga buena resolución. Y al momento de ingresar la información, yo debo a cada documento, como yo les decía, por separado, colocarle el nombre que va a ser el número de documento. En este caso, el número de la boleta o el número de la factura. En caso de que se solicite devolución por más de un documento, tenemos una planilla que pedimos que la llenen con todos los datos, ¿ya? Y obviamente se tienen que entregar los documentos originales, en el caso que sean documentos en papel, como yo les decía, a cada una de las coordinadoras, PUCB, USACH o UCN, perdón. Esta es el Excel para solicitar devolución. Si usted hizo varias compras, usted tiene que llenar este Excel y adjuntarlo junto con todos los documentos en un archivo comprimido. Entonces, ahora aquí, bueno, aquí tienen todos los datos para la emisión de los documentos. Esto igual está disponible. Entonces, ahora yo voy a proceder a mostrarle el cómo yo lo voy a hacer, el cómo ustedes van a solicitar los gastos. No sé si hasta este punto hay alguna consulta. Claro. Para las boletas no hay un plazo para mandar la solicitud de reembolso. Si... No, en este caso no, es como en el momento que ocurra lo puedes solicitar, no hay problema. Lo que sí pedimos es que, por ejemplo, si sabes que vas a comprar varias cosas, no me pidas todos los días una devolución, sino que trates de juntarla y ahí me mandas como tratar de mandar todo junto. Tampoco es que me mandes todo al final del plazo, ¿verdad? Sino que hay personas que, es que me ha pasado, por eso lo digo, que compran una cosa hoy, una cosa pasado mañana, otra cosa atrás, y entonces me mandan como 5 devoluciones de cosas que pudieron haber esperado una semana o dos, juntar todo y hacer una sola solicitud. No sé si me explico.
Sí, Pero sí, no hay plazos como restricciones. El único plazo sería el plazo tope de ejecución. Ya ese sería como el plazo. ya. Sí, porque las facturas tiene que pedirla, enviar la factura 3 días después, ¿no? Máximo 3 días. Sí, sí, Pero cuando es boleta, no. Ya, ok. claro. En el caso de reembolsos, no tenemos esa como restricción, salvo que igual sea una factura. Si es una factura, ahí sí enviarla lo antes posible también, a devolución. Ok. Ujú. Ya, ¿alguien más? Ya, continuamos. Entonces, voy a poner un poquito más grande. Este es el formulario, en este caso, este formulario es de Vinculab, ya, pero es el mismo formulario que va a decir Innova en el aula y todo, ya solamente lo estoy usando como ejemplo porque va a ser lo mismo. Este formulario tiene la gracia que ustedes tienen las instrucciones que yo les mostré en la presentación, están como dadas acá, están como las cosas más importantes, igual están acá, por si se les olvida algo. Y además, cuando ustedes ingresen, también tienen el link a la presentación, por si hay algo que no recuerdan, cómo se hacía o cuáles eran los plazos, tendrían que verla aquí, ¿ya? En este caso está asociado a mi correo, pero cuando ustedes ingresen, los de USACH van a estar asociados al correo de Carla, los de UCN van a estar asociados al correo de Lorena, ¿ya? Aquí ustedes tienen que identificar, importante aquí, una cosa, es que pedimos que sea el director del proyecto o una persona encargada la que solicite los gastos. Y ahí ustedes tendrían que decirnos a nosotros, si es que no lo van a hacer ustedes directamente, decirme ya, yo voy a designar a tal. Y esa persona sea la que se encargue de gestionar los pagos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago esta observación? Porque nos ha pasado con otras convocatorias en años anteriores en que varias personas del proyecto solicitan cosas y muchas veces me han pedido lo mismo, el mismo pago, 2 veces. Entonces, claro que yo no recuerdo todo, cuando lo ingreso me dicen, no, esta factura ya está ingresada, entonces pierdo tiempo en eso. Entonces, importante es que cuando le mandemos el código que le va a corresponder a cada uno, ahí les vamos a pedir también que nos digan si va a haber una persona encargada de gestionar los pagos o si lo van a hacer ustedes directamente. Porque además, así yo sé que ese pago no tengo que confirmarlo con el director, porque antes como lo hacíamos, teníamos que como que copiar al director y esperar a la respuesta, entonces ya, es más óptimo, o sea, es óptimo que la persona que solicite ya sea la que va a administrar ese presupuesto. Entonces ustedes tienen que colocar su correo y el nombre, porque así yo sé que es la persona que corresponde a la que está pidiendo el gasto. Y aquí van a tener un desplegable con los códigos que le van a ser asignados y ustedes deberían elegir el código que le corresponde. Les va a salir así en un desplegable los distintos códigos, usted tiene que elegir el suyo. Yo voy a hacer el ejemplo aquí con uno cualquiera. Ítem del presupuesto. Ustedes tienen en sus presupuestos, tienen insumos, ayudantes. Entonces ahí ustedes tienen que colocar eso ahí. Aquí les pide que indique qué tipo de gasto usted va a hacer. Si es una factura que no tiene orden de compra, o si es una solicitud de orden de compra, o si es una solicitud de honorarios, devolución de gasto, o una factura que ya se le generó una orden de compra previa. Esto es súper importante porque ustedes cuando reciben los productos que han pedido con orden de compra, son los responsables de hacernos llegar el documento. Muchas veces igual el documento llega a unidad de compras y unidad de compras me lo manda a mí, ¿ya? Pero independientemente que a mí me llegue, ustedes tienen que ingresarlo al formulario. Entonces, supongamos que voy a hacer un pago de factura. Un pago de factura sin orden de compra, ¿ya? Entonces aquí, no puse aquí, no puse nada, vamos a ver. Listo.
insumos, ya, siguiente. Miren, como yo les decía, en el mismo formulario me va entregando como los aspectos principales que yo necesito saber para cada uno del tipo de gasto. Entonces ahí ustedes pueden hacer un repaso en caso de que necesiten verificar alguna información. Entonces aquí, claro, yo pongo el root de la empresa. Entonces razón social, tengo que poner, cuando se dice razón social, es el nombre legal. Si es una persona, razón social va a ser su nombre, ¿verdad? En el caso de que sea una orden de compra, debo indicar el nombre del contacto, o sea, quién es el vendedor y el correo del vendedor. Aquí yo pongo el número de documento, el monto total, incluido el IVA. Y en el caso de las boletas de honorarios, incluido el porcentaje de retención, o sea, por el valor total. ¿Ya? Porque a veces ha pasado que me llega con el valor sin IVA. O, por ejemplo, cuando son órdenes de compra, si el proveedor le manda los valores y solamente coloca más IVA, ustedes tienen que hacer el cálculo y decir cuál es el valor con el IVA incluido. Indicar la fecha de emisión del documento, suponiendo ya detalle de gasto o compra. Aquí ustedes tienen que colocar de qué se trata. Ya el pago a tesista, perdón, pago a ayudante o pago a asesor o pago de compra de insumos, etcétera. ¿Ya? Y en el caso de que sea una orden de compra, ustedes deberían enviar cada artículo con el costo con IVA incluido. ¿Ya? Entonces, como se muestra acá. Por ejemplo, cantidad 1, tal. Ahí yo le puse un ejemplo de cómo se debería poner. En el caso de orden de compra, entregar información de despacho, que era lo que yo les decía. En este caso estamos trabajando con un pago de factura, entonces esta parte yo no la lleno. ¿Se fijan? Porque solamente me pide para el caso de orden de compra. Y en el caso de que sea la primera vez que esa persona va a emitir una factura o una boleta a nombre de la PUCB, entonces deberían llenar el formulario de incorporación del proveedor que está aquí cuando usted hace un clic. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene este formulario. Esto es tanto para personas naturales como personas jurídicas. ¿Ya? Aquí muchas veces los chicos, los estudiantes se confunden mucho cuando dicen razón social. Razón social es su nombre, el nombre que usted tiene, y en el giro me han puesto giro 1 o 2 o no sé, cosas así. El giro se trata del giro que usted declaró en el servicio de impuesto interno, ¿ya? A eso se refiere. Importante es revisar que la cuenta venga correcta, porque también me ha pasado que me llega un número de cuenta y resulta que tiene un número mal escrito o que no era. Entonces aquí información, como dice aquí, sin puntos ni guión. Eso es importante porque es que así me lo pide a mí el sistema. Entonces, si es la primera vez que se le va a pagar a una persona o a una empresa, debe venir, cuando usted adjunte aquí el documento, que tiene que adjuntarlo, debe venir además con este formulario completo, con la información completa. Y ingresar aquí. Y después enviar. Y a usted le va a llegar un correo diciendo que usted llenó el formulario, etcétera. No sé si tenemos alguna duda. Entonces, cosa de ir viendo como cada pregunta, si corresponde o no. Las que son diferentes, o sea, son como los mismos campos, pero hay algunos que están asociados a orden de compra que cuando es un pago de factura no corresponde. ¿Ya? Y para el caso de que sea devolución de gasto, aquí me va a pedir otras cosas, ¿ya?
también me va a pedir el nombre del beneficiario, o sea, a la persona a la que se le hace la transferencia, porque no necesariamente la persona que pide es a la que se le deposita, ¿verdad? Entonces, si usted dice ya que su ayudante va a tramitar esto y a usted le tiene que llegar el dinero, entonces tiene que poner el nombre de a quién se le va a pagar y indicar la información de la cuenta bancaria, RUT, etcétera. En algunos casos quizá también le tenga yo que pedir a la persona el formulario de proveedor. ¿Ya? Y entonces aquí, si es un solo documento, usted adjunta el documento solo, no tiene que llenar la planilla, con que llene lo que está aquí arriba está bien, pero si ya hay más de un documento, debe llenar la planilla que está acá de devolución de gasto. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene que colocar el código del proyecto, el RUT del responsable, o sea, claro, el nombre del responsable, el ítem presupuestario y aquí la información de a quién se le va a pagar, ¿ya? Y aquí cuando yo coloco concepto de gasto, me refiero a, por ejemplo, si a mí me llega un voucher, tengo que decir ya por compra de resma, compra de cartulina, plumones, etc. Esa es la idea del concepto del gasto. Y aquí tienen que poner toda la información del documento que se está rindiendo, ¿ya? Tenemos opción aquí de boleta, factura o voucher. Y aquí también está algunas instrucciones de cómo se debe hacer la devolución en este mismo formulario. Nosotros le vamos a enviar este link que va a estar con los códigos, como yo le decía. Entonces, cada vez que usted necesite pagar algo, solicitar, tiene que siempre hacer a través de este link. Nosotras no recibimos boletas, facturas, devoluciones al correo. Si usted me manda a mí esa devolución al correo, yo no la voy a tramitar. Ni Lorena ni Carla. Entonces, tienen que obligatoriamente, toda solicitud debe llegar al formulario. María Elizabeth, sí. Mira, ¿sabes qué? Escuchando todo esto y volviendo un poquito atrás, como todas las compras hay que hacerlas a nombre de la PUCD, a mí me asalta una duda real y yo tengo que comprar unas licencias de software también, igual que el otro colega que habló, pero esas licencias yo las tengo que comprar con la licencia a nombre de la UCN, no puede ser a nombre de la PUCD, porque si no la compro, si la compro a nombre de la PUCD no la puedo usar en la UCN, entonces eso genera un conflicto. ¿Qué se hace ahí? Porque si se compra, hay que comprarla al tiro con el nombre de la licencia, para, digamos, licenciarla para los estudiantes míos de la UCN, porque lo quiero aplicar. Entonces, ¿qué hago? Pero es que una cosa es quien usa la licencia y otra cosa es a nombre de quién se coloca el documento. Por eso yo les decía, Es que no es tan sencillo. Porque ¿ya? uno es claro, la factura yo tengo claro, el pago que tiene que ser PUCD por un tema administrativo. Pero lo que pasa es que si mis estudiantes usan la licencia que es de la PUCB, puede haber conflictos porque ustedes saben que en las universidades cada vez se está restringiendo más el que no aparezcan con pirateos y cosas por el estilo. Entonces yo no sé si no voy a tener problemas en mi curso cuando necesite usar la licencia que no es nuestra, pero que es nuestra. ¿Me entienden el conflicto? ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿O pueden consultarlo para que nos informen y nos den instrucciones súper claritas en ese respecto? Claro, es que en ese caso, Porque yo necesito conseguir 2 licencias para mi curso. ya, es que en ese caso, si no puede venir emitido a nombre de la PUCB, yo lamentablemente no lo podría tramitar. Tendrían que verlo quizás con Entonces el fondos. proyecto mío se tiene que bajar porque está súper vinculado, es súper necesaria esa licencia. Claro. Porque es central, digamos, el uso de inteligencia artificial en el aula. Entonces, si no tengo las licencias, ¿cómo lo hago? Dime. Eso.
reembolso. Súper. Te pasaste, Madre. Muchas gracias, Madre. Eso era justo lo que yo quería. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo podemos usarla? ¿Hasta cuándo la vigencia de los proyectos? Ah, ya. Ok. Yo sugiero que se haga en una sola boleta, porque igual yo vi que los montos tampoco es que son tan elevados. Entonces, mi sugerencia es que ya se hagan más hacia el final. Ya cuando, o si ustedes prefieren pagar por adelantado, es cosa de cada uno, pero lo más recomendable es que siempre se pague al final, ya que el trabajo esté hecho, ¿ya? Porque si no, ustedes podrían correr el riesgo de que esa persona no cumpla o no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que se haga claro que al final, cuando ya esté entregado el servicio y en un solo pago, por el monto, porque los montos más o menos están todos como parecidos y son montos bajos igual. Gracias, Madeline. En el proyecto puse en el equipo para un estudiante con nombre y apellido, ¿cierto? Y lamentablemente ahora ella no va a poder trabajar conmigo, entonces la quiero reemplazar. No hay problema, ¿cierto? No, en ese caso no. Por cambios de, o sea, porque es la misma condición, la misma estudiante, entonces si ya se postuló y hubo alguna dificultad, pero ahí sí tiene que informarnos igual o a la encargada de su universidad, informarle este cambio. Gracias. Ya, mira, yo tenía una duda, o sea, con Mónica. Es sobre unos gastos de unas chapitas que tenemos en un proyecto. Chapitas como algo para identificar. El tema que creo que ellos hacen visitas y necesitan identificarse. Ya, no sé si se pueden hacer esos gastos. Son como de 300.000 pesos. Claro, eso lo tengo que contestar al correo a Mónica, pero Ah, ya. Te mandó el correo entonces ella. sí, pero la lógica, claro, es que en este caso esto se trata como de un material de difusión, un material de difusión que no va a estar difundiendo el proyecto. Entonces, ese tipo de materiales, lamentablemente, no lo podemos financiar. ¿Te fijas? Porque no vamos a estar mostrando la imagen Science Up. Ya, además de eso, hay ciertos requerimientos por parte de ANIT para todo lo que es material de difusión, que debe llevar su logo, que debe... Entonces, en este caso, que le voy a contestar después a Mónica, lo que yo sugiero es que manden a hacer credenciales. Credenciales como este tipo cuando uno va a un congreso que te dan una credencial, mandarse ese credenciales y ponerle los logos chiquititos debajo o en una esquinita. Ya, Claro. esa sería como la opción. Si es Esa que... sería la opción, pero mandar a hacer un artículo que va a estar mostrando la imagen, por ejemplo, en este caso entendía yo que era una chapita que decía USACH, no Claro, es posible porque tú vas a estar promocionando USACH. En este caso, el tendría... proyecto es Science Up, ¿te fijas? Ya, ya. Ok, gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bueno, igual puede que surjan dudas y cosas puntuales o dudas puntuales, la pueden dirigir a los correos de sus ejecutivos técnicos o a nosotras. Y ahí lo vamos viendo como caso a caso y podemos ir resolviendo cada una de las situaciones que se vayan presentando.
Ok. Ya, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, María.